quieren venir, que vengan, les presentaremos la plata. Si están vivos y están muertos, ¿por qué no nos dicen? ¿Por qué? Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado. Muchas gracias por los mails, por escribirnos, por llamarnos, por decirnos cosas por la calle sobre el programa, pedidos que siempre tenemos muy en cuenta. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que cada vez somos más, así que eso nos pone muy contentos. Vamos a hablar hoy de un personaje fundamental de la historia del siglo XX, que nació en Argentina, que por supuesto trascendió nuestras fronteras. Vamos a hablar de Ernesto Che Guevara, de aspectos de su vida, aspectos humanos, aspectos familiares, aspectos que tienen que ver con la política, con su audacia, con su temeridad a veces, con todo lo que significó la vida de este hombre que evidentemente hizo la diferencia. Vamos a recorrer entonces la vida de Ernesto Che Guevara a través de gente que lo conoció, que tuvo trato con él de diferentes maneras. Así que esta noche, en Lo Pasado Pensado, Ernesto Che Guevara. He nacido en la Argentina. No es un secreto para nadie. Soy cubano y también soy argentino. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. ¿Cómo se conocieron tus padres? Bueno, ella le dicen que tiene que ir al Escambray, a una parte que es una sierra montañosa que tenemos en el centro del país, y le dicen que tiene que llevar un dinero, ¿no?, al jefe del movimiento que estaba allí. El problema es que ya mi papá tenía, digamos que la propaganda o contrapropaganda de ser comunista. Ajá. Entonces, imagínate, a pesar de la gente estar luchando por Cuba con ideales, por un mundo libre, pero la palabra comunista era como si fuera, qué sé yo, veneno, Claro. ¿no? Era una cosa Sí, que le sí. tenían temor. Espantaba, digamos. Claro, entonces mi mamá no se salía de eso. Mi mamá era una persona campesina, de origen campesino, ¿no? Luchadora de la clandestinidad ya de muchos años, pero con los mismos preconceptos que tenía la mayor parte del pueblo cubano en aquella época. Entonces ella va ya un poco que con cierto temor, ¿no?, a conocer al famoso argentino. Y fue interesante el encuentro porque la primera versión que yo tenía es que ella pregunta quién es médico, ¿no?, para que le ayude a quitarse, porque yo lo tenía como con esparadrapos pegado en el tórax. Ajá. Y ella pide ayuda, ¿no? Esa es la primera versión que tengo yo. En el libro ella dice que fue Oscar Fernández Mel, que era el médico oficial de la tropa, quien le ayuda a quitarse esas cosas. Pero la versión que a mí me llegó primero era que mi papá había sido el que la ayudó a quitárselo. Con buena voluntad. Sí, con muy buena voluntad. Claro. Pero bueno, ahí se conoce. Ajá. En ese momento ya empiezan a conocerse. Y claro, mi papá también piensa un poco que esta mujer que la ha mandado el 26 de julio, ¿no?, el movimiento 26 de julio de la clandestinidad, un poco quiere controlarlo, un poco quiere saber qué hace. Y a su misma vez, él había perdido la ayuda de un compañero que controlaba todas las cosas estas, digamos, de papeles, de lo que se compraba, lo que se adquiría, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Ajá. Entonces, él le pide a ella, sabiendo que era maestra, que ocupe este lugar. Pero además de eso, mami, ya no puede regresar a combatir en la clandestinidad porque está, como se decía, quemada. Es decir, ya habían revisado su casa en alguna ocasión, ya no podía volver al llano. Entonces ella tiene que quedarse de todas maneras. Y él dice, bueno, si ella se tiene que quedar,
mejor tenerla cerca. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. A los 2 años de edad sufrió su primer ataque de asma. La familia se mudó en 1932 a la ciudad de Altagracia por recomendación médica. De papi yo tengo siempre muy pocos recuerdos porque más bien nebulosas, ¿no? Claro. Papi trabajaba intensamente y yo era muy pequeñita. Entonces, por ejemplo, él llegaba a mi casa muy tarde en la noche. Y yo lo que hacía era quedarme a dormir con mi mamá, con el pretexto de que voy a acompañarla como Claro, hija mayor. claro. La iba a acompañar hasta que mi papá regresara. Pero lo que hacía era simplemente dormir al lado de mi mamá, que era lo que me importaba, Mimos, ¿no? mimos. Mi mamá fue el centro de nuestra vida siempre. Y bueno, era la que más tiempo estaba con nosotros también. Claro. Pero eso es una de las cosas que yo siempre agradezco muchísimo a mi mamá, ese desprendimiento humano. Es decir, tú viste que a veces los padres se ponen, ¿a quién quiere más el niño? ¿A papá o mamá? ¿No? No, mi mamá siempre intentó que nosotros quisiéramos más a mi papá. Siempre. Si no lo presionó, pero ella todo el tiempo hablaba de él como un ser tan lindo, tan completo, que tú te enamoras de una gente así, ¿no? Claro. Y no te queda otra que amarlo. Entonces, de verdad eso sí se lo tengo que agradecer siempre a mi mamá. ¿Y esos momentitos pequeños que compartías con él, cómo eran? Pues algunos cuentan que no muy agradable, porque yo también tenía una dosis de mala crianza, de espanto. Eras malcriada. Sí, y hacía algunas de mis travesuras y mi papá me retaba, me regañaba. Pero otras, muy bien. Yo pienso que la primera pelea de boxeo que yo vi en mi vida, la vi sentada en las piernas de mi papá. Ajá. Y el primer libro que me regaló alguien fue mi papá. ¿Qué te regaló? ¿Qué libro? Era un libro de imágenes de arquitectura, pero a él le regalaban... Porque se le había regalado a él. Sí, a él le regalaban muchos libros. Claro. Y parece que ese día yo estaba paradita al lado de él cuando recibió los libros. Y esa fue la que me llamó la atención, ¿no? Entonces él me Claro. lo regaló, me lo exhibió. En diciembre de 1947 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante 1952 viajó por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en compañía de Alberto Granados. El 12 de junio de 1953 recibió el título de médico. El 6 de julio partió rumbo a Venezuela. Pero la situación que encuentra en Bolivia y su posterior contacto con exiliados latinoamericanos en Perú le hace cambiar de idea. En diciembre de 1953 llega a Guatemala. En enero de 1954 conoce a Antonio Ñico López, participante del asalto al cuartel Moncada, con el que entabla amistad. Después del golpe de Estado que culmina con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, el Che parte rumbo a México. Y ahí un detalle, en ese momento estaba un argentino que se hizo famoso posteriormente en México. Había salido como de la República Argentina prácticamente exiliándose, ¿no? Porque estaba en contra del peronismo, que es el famoso Ernesto Guevara Lynch, posteriormente el Che Guevara. Él trabajaba así, primero distribuía gacetillas de la Embajada Soviética y se rebuscó la vida como fotógrafo. Claro. Lo llevé como fotógrafo al diario Novedades, o sea que... Te lo contrató a Guevara. Exacto, lo contrató el diario, ¿no? Claro. Si bien nos enfrentamos en varias oportunidades, porque no me gustaba que él hablara mal de la República Argentina, ¿no? Él hablaba no en contra de la República, pero sí en contra de Perón y Del de gobierno, Picado. claro. Me sacaba de quicio, ¿no? Yo recuerdo momentos como por ejemplo ese que yo narro a veces en el cuarto de mi mamá y él está tocando la cabecita de mi hermano que está apoyada en el hombro de mami y Ernesto tiene 1 mes de nacido nada más. Entonces yo tenía 4 años y medio y la imagen yo la narro y la estoy viendo, es decir, Sí. Es como algo que te ha quedado y es mía, porque nadie más me pudo contar eso, porque solo estábamos mi mamá, mi papá, Ernesto 1 mes y yo. Y mi mamá ni siquiera se acuerda a lo mejor de esa escena, pero yo la grabé por la ternura con que mi papá tocaba la cabeza del bebé. Sí, me llamó la atención, pero yo lo que vi es una mano grande. Sí, la imagen que llega es el hombre vestido de militar con una mano grande tocando la cabecita de ese niño
pero hay una ternura muy especial en ese gesto. Y yo tengo 4 años y medio y lo percibí, es decir, lo recibí. Y esa es quizás, después yo me puse a pensar y digo, bueno, quizás es el momento que se está despidiendo Claro, también, sintiendo ¿no? eso, ¿no? Claro, y cuánta responsabilidad hay en esto, porque uno no hace un hijo y ya. Claro. Sí, uno hace un hijo para Criarlo. hacer un hombre o una mujer de él, ¿no? Y él no iba a tener esa posibilidad. Él dejaba sobre los hombros de mi mamá toda esa responsabilidad. Entonces, también quizás se pudo haber preguntado muchas veces, ¿este niño entenderá, comprenderá, algún día lo aceptará, ¿no? Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de 6º grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, pero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, sin ninguna apelación. ¿Cómo vos te conectás con la Revolución Cubana cuando viajás a Cuba? Claro, bueno, nosotros teníamos un amigo común también de los tiempos del nacionalismo, que era Jorge Massetti. Curiosamente, en la Agencia Latina trabajó Massetti y trabajó el Che. Como fotógrafo. El Che como fotógrafo y claro. Massetti como redactor Claro, en la oficina de Buenos Aires, ¿no? claro. Cosa que ellos no ignoraban hasta cuando Massetti viaja a la Sierra Maestra, según me contó él alguna vez, hablando del pasado, de la Argentina y de las cosas, los dos llegaron a la conclusión de que habían trabajado el Che y Massetti para la agencia peronista de noticias, Claro. que era la Agencia Latina. Bueno, Rodolfo Walsh lo conocimos como amigo. Yo lo conocí antes, después lo traté mucho cuando fui a visitar Cuba. Él estaba haciendo ahí prensa latina. Eddie Lugones era en ese momento la compañera de Rodolfo Walsh. Y los dos vivían en La Habana. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Piri Lugones, que yo no la conocía. Y se me presentó, dice, ¿no me conocés? Le digo, no. Me dice, yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones. Ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Nieta del poeta, hija del torturador. Así es. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Piri me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, yo me voy con vos. Le digo, no, Piri, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria, digo yo que estoy invitado, no dije Claro. estamos invitados, Claro. estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando, y yo ya me olvido de la Piri Lugones, y seguimos conversando. ¿Cuándo conociste al Che y qué impresión te llevaste de él? Yo lo conocí recién, yo no lo había conocido acá, lo conocí recién en Cuba. Y ahí lo conocí, él venía de una gira por Europa, tenía un despacho muy desangelado porque era un edificio inconcluso de la época, iba a ser el Ministerio de Industrias de Batista.
estaba muy interesado en la política argentina, tenía un mapa de la Argentina en la pared y sabía mucho, es decir, quiero decir, se conocía muchos detalles de la política argentina porque a cada uno que viajaba y lo visitaba lo exprimía y le sacaba información sobre la Argentina. La entrevista con el Che fue memorable porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. ¿Y cómo había que hacer la revolución? Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza. Y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, como dijo él, ya bajan y toman una aldea. Y entonces es cuando dijo él, los diarios burgueses hablan, guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la Juventud Revolucionaria Argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Y cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Se conquistan las armas si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Y entonces la juventud revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también, y ya son 450. Y sigue llegando del resto de la Argentina, y son 500, 600, 700. Y hasta que ya, bueno, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Toman una ciudad como Río Cuarto, se posesionan de las armas y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así se logra la revolución. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó? Yo fui el único tonto. Claro, que dijiste que estaban los 4 cuerpos de ejército. Los 4 cuerpos de ejército, los gases, las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y claro, y los demás de la delegación me miraron diciendo, claro, son todos mercenarios. Bueno, y no hubo más para discutir. Pero qué respuesta hermosa, ¿no? ¿Y cómo te...? Sí, claro, él era un revolucionario, no podía hablar de las contras de la revolución. Ese interés él lo conservó siempre. Durante el año 60, que yo estaba a cargo de la redacción el turno de la madrugada, me llamaban del despacho del Che y el Che me pedía que le leyera los cables de Buenos Aires. Es decir, seguía en detalle la política argentina. Teniendo en cuenta lo que pasó después, uno entiende bien. Claro. Es decir, él intentaba medir la crisis de la sociedad argentina porque tenía un proyecto para intervenir en esa crisis. Esto es evidente, ¿no? ¿Y humanamente cómo te impresionó, así como persona, no? Era muy cálido, muy afectuoso, nada autoritario. Cuando termina la entrevista, yo vuelvo al hotel. Y entonces cuando llego al hotel viene un hombre del G2, que es el servicio de contraespionaje, y me dice que yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted es Bayer? Sí. Le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿por qué hizo entrar a su amiga? A lo del compañero Che. Le digo, no, mire, primero que no es mi amiga, le puedo dar todos los datos. Es la compañera de un miembro de Prensa Latina, que es Rodolfo Walsh. Le digo, ¿y ustedes la dejaron entrar? Es decir, la dejó entrar la guardia. Entonces me dice, ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Usted tendría que haber dicho, esta señora no está invitada. Digo, bueno, no sé, a lo mejor digo, tiene razón, yo eso de la custodia revolucionaria nunca lo pensé, le digo. Pero bueno, a lo mejor tienen razón, pero no me di cuenta. A veces yo me descuido y no. Dice que yo le voy a hacer una pregunta, que si cuando están frente al compañero Che, su amiga saca de la cartera una pistola y lo mata, ¿usted qué me dice ahora? Yo pensé por un instante, imagínate si hubiera ocurrido eso, ¿no? Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, que la dejó entrar Osvaldo Bayer. Yo hubiera salido en todos los aniversarios de la muerte del Che Grande, el verdadero autor. Sí, instigador. Bueno, y no hubo caso, me armaron
un escándalo impresionante. Me llevaron abajo, me acusaron de jugar con la seguridad de los compañeros del movimiento. Bueno, cuestión de que me expulsaron de Cuba por la Piri Lugones. Bueno, y la Piri me encuentro 2 años después, yo estaba ahí mirando los libros de la librería de Ateneo y siento de pronto que alguien me agarra así, de atrás, me doy vuelta a Piri Lugones. Y entonces me dice, con sorna, me dice, ¿cómo te soné, nene, aquella vez? Y digo, ¿qué vas a hacer? Pero yo te digo una sola cosa, yo lo conocí al Che. Claro, ya está. Vos podés decirme lo que quieras, pero yo lo conocí. Se dio el gusto, digamos. Se dio el gusto. Se dio el gusto. Ella era así, muy simpática, hermosa mujer, toda su planta. Sabía elegir don Rodolfo Walsh. Bueno, y pobrecita después va a morir en la dictadura, torturada por el invento del padre, lo hicieron a propósito, porque ella era montonera. Torturada, muerta y desaparecida. Llegó a ser la maestra y pudo hablar con Fidel. Sí, hablé con el Che y con Fidel. ¿Y de qué hablaron? De cosas. Él no entendía el peronismo, no entendía a Perón. Decía que era un dictador, cosa que después cambió por completo de opinión. ¿Qué hay de cierto entre la relación de Perón y el Che? Si existió tal entrevista, ¿qué supiste? El encuentro del Che con Perón en Madrid, el año 64, es una operación de enorme sigilo. Se encontró con el Che. En La Habana 2 veces, en el 59 y en el 61. Y en Madrid 3 veces. Él pasó por Madrid y en el Hotel Suecia nos encontramos una noche a cenar y en el restaurante Anquilino a comer. Y después tuvimos una charla privada en París, poco antes de que él saliera para Bolivia. ¿Cuál fue la impresión que tuvo? La mía, brillante. Tuve la mejor de las impresiones. Él nos había entendido. Ellos no entendieron el peronismo, ni entendieron a Perón, pero ya en esa época habían tenido un giro de 180 grados. No solo entendían a Perón, sino entendían la lucha de Perón y del peronismo. ¿El Che le contó de los planes sobre Bolivia? No, pero sí me contó de los planes sobre Sudamérica. Me contó que él iba a estar en la lucha por la liberación de Sudamérica y que la iba a empezar en cualquier momento. No me habló en concreto de Bolivia ni de Perú. ¿Qué más le contó Guevara en esa charla? Me contó muchas cosas. Me contó un poco su dolor de algunas no coincidencias con Castro y por eso él quería seguir la lucha, no estar en la comodidad de un ministerio ni estar en la discusión permanente con la dirigencia castrista. Era un momento en que Perón necesitaba apoyo para su regreso a la Argentina. El operativo Retorno. Operativo Retorno. Y los cubanos que estaban proyectando, el Che, digamos, que estaba proyectando una operación en Argentina, necesitaba el apoyo peronista en cuanto a participación humana, una cantidad de cosas. Y que está vinculada con la aproximación de Perón a la Revolución Cubana, donde Perón hace cálculos sobre qué le puede aportar el gobierno cubano, la organización de la izquierda en América Latina, en fin, a su proyecto de regreso. ¿Y ustedes le contaron del plan de volver a la Argentina? ¿Al Che? Sí, que le conté. ¿Y qué dijo? Tendremos amigos. Textuales palabras. Tendremos amigos. Cuando la Revolución Cubana era joven y funcionaba como un faro libertario en el continente, el Che se transforma en diplomático a pedido de Fidel. Llega a Punta del Este para hablar ahí, tratando de superar los conflictos con el gobierno norteamericano, intentando un acercamiento al presidente Kennedy,
que se encontraba con una interna feroz en su gobierno con respecto a Cuba, luego del fallido ataque en Bahía de los Cochinos, una operación de la CIA que terminó en un fracaso estruendoso. Conferencia de Punta del Este, yo fui a cubrirla con Timerman. Nos contrató el Canal 9, contrató a Alejandro Romay para cubrir la información de la conferencia de Punta del Este. La conferencia que es la antesala de la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? Claro, que es la antesala y que además era como la afirmación de un proyecto. Y además era la figura de la conferencia, él, ¿no? Era la figura. Jacobo Timerman, que era mi amigo, me dijo, mira, acá esta conferencia hay solo dos delegaciones interesantes, la de Estados Unidos y la de Cuba, lo demás no existe. Entonces yo fui a vivir con los cubanos y él fue al Vanguard, donde estaba la delegación norteamericana. ¿Y ahí lo pudiste ver? Ahí lo veía todos los Todos los días. Ahí lo veía todos los días. La conferencia fue muy larga, además fueron como 16 días. En la reunión de Punta del Este, la Argentina quedó, juntamente con el resto de los países, del lado de la Alianza para el Progreso con Kennedy. Bueno, Cuba inició su camino a partir del famoso discurso de las letrinas del Che Guevara, y ahí se intentó la aproximación de Kennedy y Castro, de Kennedy y Guevara, o como fuera, del gobierno norteamericano, con el proyectado encuentro entre Guevara y el delegado, el hombre de confianza de Kennedy, con Godwin. Eso fue lo que se gestionó y que terminó concretándose. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas. Pero es además política porque está concebida contra Cuba. Y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano. Y si no, el día 10, en Fuerte Amador, zona del Canal, el general Becker, mientras instruye a una serie de militares latinoamericanos en el arte de reprimir a los pueblos, habla de la conferencia técnica de Montevideo y dice que hay que ayudarla. Guevara lo llama a Jacobo Timerman, que cubría en ese momento la conferencia por el diario La Razón, en unas crónicas sumamente brillantes. Y como tenían una relación de confianza personal, le pide que le lleve a Goodwin una caja de habanos. Timerman me viene a ver a mí. ¿Qué les parece que haga? ¿No? Entonces una caja, la recuerdo como si fuera hoy, una caja de este tamaño, de una madera finísima, de marrón claro, con el escudo de Cuba. Me dijo, llévaselo, le digo, me parece una idea extraordinaria. En la carta venía una nota, con la caja venía una nota que decía, aunque no somos amigos, le extiendo esta mano, más o menos así, una cosa semejante. De Guevara a Goodwin. De Guevara a Goodwin. Goodwin recibe la carta, relato esto ya de Timerman a mí, cuando le pregunté cómo fue la cosa, y me dice, le va a pedir permiso, le va a pedir autorización a Kennedy para recibirla. Ahí los americanos son los soviéticos en esa materia, no se embromaba. Bueno, Kennedy le da la autorización y entonces le responde, misma vía, con otra cartita diciéndole, aunque no somos amigos, le acepto la mano, una cosa así. Bueno, a partir de ese momento empezamos a hacer la gestión, juntamente con la delegación brasileña, para que se produjera el encuentro, allí en Punta del Este. Y en dos oportunidades estuvimos esperándolo en un pabellón, no me acuerdo de dónde, en qué lugar, pero ciertamente sí me acuerdo del lugar, que vinieron unos guerrilleros, unos custodias de Guevara con unas ametralladoras, con armados, o con unos fusiles armados, y vinieron algunos americanos, pero no aparecieron ninguno de los dos. Pero después terminaron encontrándose en Montevideo. Y ahí pudiste ver los entretelones de la concreción de la entrevista Guevara-Frondizi, de alguna manera, que se plantea. Pero muy poco. Te digo, un amigo mío, Ricardo Rojo, que estaba en la gestación de eso, me dijo, mira, el Che va a viajar a Buenos Aires dentro de 3 días. Eso lo mantuvimos como
como dato en reserva, a pedido de Claro. Rojo. Y por otro lado, Timerman también confirmó que viajaba, y Chilo confirmó con los norteamericanos, que estaban al tanto también de lo que iba Claro. a ocurrir. ¿Y el Cheto hizo algún comentario sobre esa posibilidad de reunirse con Frondizi? O No, no. Ujú, porque estaba en reserva esa posibilidad, era como... No, absolutamente que no. Nosotros tuvimos, ya te digo, una información sobre que esto iba a ocurrir, pero no por boca de él. Paralelamente, se gestionó un encuentro en Buenos Aires, vía don Arturo, por sus propios medios, con Guevara. Lo trajeron a Guevara con desconocimiento mío, que estaba viniendo de Punta del Este. Usted no sabía nada. No tenía nada. Y me hubiera opuesto terminantemente al encuentro, porque me parece que no tenía sentido y que iba a tener un costo muy alto, como en efecto lo tuvo. ¿Y por qué cree que Frondizi lo quería ver? Porque Frondizi estaba con la obsesión de que estaba con la idea de que realmente creía que era posible alguna aproximación con Kennedy. Para Frondizi era realmente muy prioritario que no se introdujera en el hemisferio la Guerra Fría, ¿no? Eso está en montones de documentos del momento, y fue un esfuerzo que permeó toda la diplomacia hasta el momento de la caída. Esa entrevista se mantuvo con mucha discreción. Le costó el poder a dos presidentes, es decir, a Arturo Frondizi y a Janio Quadros. Janio Quadros. ¿Qué se puede contar del contenido de la conferencia? Poco. Yo nunca he tenido yo una información que realmente me atreva a transmitir como fidedigna. Tengo algunas impresiones de Frondizi sobre Guevara, ¿no? ¿Cómo le cayó? ¿Qué opinaba? Le pareció, para decir la verdad, Guevara, porque empezaron a hablar de marxismo y le pareció que Guevara de marxismo no sabía nada, ¿no? Eso es una opinión que emitió. Bueno, por otra parte, Guevara creo que nunca pretendió ser un intelectual, un teórico de la filosofía política. Era evidentemente un hombre de acción. En el tema específico, aparentemente habrán explorado la posibilidad de que se buscara algún tipo de acercamiento con Kennedy. Pero no negó la posibilidad el Che, aparentemente. Yo creo que no la negó. Creo que para Guevara en ese momento, yo no podría decir con seguridad cuál era en ese momento el estado de sus relaciones con Castro, pero me parece que ya había, como también se estaba produciendo en ese momento el resquebrajamiento de las relaciones chino-soviéticas, aunque nadie lo sabía. Yo creo que ya había que Fidel había entrado, por el contrario, en un curso de endurecimiento que lo iba a llevar después a su locura del año siguiente, cuando realmente se oponía a que prefería llegar a la guerra antes de que sacaran los rusos los misiles. Guerra atómica. Lo cual iba a significar, obviamente, la destrucción de su país. Guevara no creo que hubiera acompañado esa locura. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países. Como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso.
él piensa que América Latina es su lugar. Claro. O sea, él nunca olvida que es un argentino de nacimiento. Entonces, si ha hecho eso por otro pueblo latinoamericano, ¿por qué no puede ayudar a su propio pueblo, no? Si, bueno, ahí viene la guerrilla del comandante segundo, ¿no? Ajá, En también, sí 64. que se va preparando Claro. el terreno, porque él llegará en un momento determinado también, ¿no? Es decir, Claro. son cosas que se van pensando para hacer un sueño realidad, ¿no? Y en ese momento, ya desde el momento en que tú partes a cualquier lugar, tú sabes como guerrillero que te puede costar la vida. Es decir, Sin duda. una bala le toca a cualquiera, Por supuesto. no están programadas. Entonces, claro, él desde el primer momento ya tiene que despedirse, tiene que sacar este tipo de lazo sentimental, ¿no? Para continuar el camino. Pero como mi mamá también es guerrillera, ella aspira a un día seguirlo a él, y él se lo promete. Ya cuando él regresa a Cuba, se prepara de nuevo para salir a Bolivia, él le dice, bueno, si la guerrilla perdura más de 2 años, yo te mando a buscar. Ajá. Y esa fue su promesa. Y lo hubiera cumplido, mi papá cumplía todo lo que Claro. prometía. Pero, bueno, Faltó un año, ¿no? desgraciadamente no Lamentablemente llegó. el segundo año no llegó. Sí, no llegó. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado en una magnífica esperanza. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. La carrera del Che llegó a su fin en Bolivia, en un intento que, de prosperar, hubiera seguido en la Argentina. A Bolivia, el Che llega para exportar un modelo de revolución que ni los mineros bolivianos ni los campesinos parecían apoyar, y quizás ni siquiera lo entendían. Aislado, perseguido, con pocos pertrechos, pero con sus convicciones intactas, cae prisionero y es fusilado. Su cuerpo desaparecerá y será una incógnita su ubicación por décadas, hasta que el 28 de junio de 1997, un grupo de expertos cubanos y argentinos descubre una fosa común en Valle Grande, con los restos del Che y de otros 6 guerrilleros. Entrevistamos al excelentísimo señor presidente de Bolivia, general René Barrientos Ortuño, quien se presta gentilmente a contestarnos algunas preguntas. La primera de ellas es la siguiente. Excelencia, ¿cuál es su punto de vista como presidente, como militar y como ciudadano de las guerrillas castrocomunistas? Las llamadas guerrillas tienen su origen en los propósitos de dominación del comunismo internacional que están usando como trampolín a Cuba y como a su mejor agente, a Fidel Castro, quien cree que la liberación se puede definir mediante las armas, la sangre, la interferencia al desarrollo de los países y el sabotaje a su economía.
En el caso concreto de Bolivia, estos llamados grupos guerrilleros han interrumpido las construcciones de nuestros caminos, las obras en el campo agrícola, ganadera, e indudablemente han creado una atmósfera de incertidumbre en el pueblo boliviano. Esta forma de liberación solamente pueden concebir mentes totalmente desviadas. Los pueblos nuestros necesitan de tranquilidad, de paz, para pasar de su nivel de economía, de subsistencia, a economías superiores mediante el trabajo, el esfuerzo y la convivencia. ¿Qué recuerdo tenés? Vos contabas lo de Roberto, de ese momento cuando ustedes se enteran de la terrible noticia, ¿no? Éramos muy pequeñitos. Yo tenía 4 años y medio. Y ese día, bueno, ya Fidel nos había preparado, mi mamá ya me había dado más o menos la noticia, leyéndome la carta de despedida. Cuando Roberto llega a Cuba, ya estábamos aislados un poco. Es decir, Fidel nos había mandado a una casa especial hacia las afueras de la ciudad para que no nos agobiaran en la escuela, la gente, ¿no? Con preguntas y tal. Sí, y además con la pena, el dolor, todo el mundo encima de nosotros. Y entonces, bueno, nos fuimos a este lugar y allí llegó Roberto. Y ahí lo conocí yo a mi tío. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la No, él recepción? habló realmente con tío Fidel. Sí, él no habló con nosotros esas cosas. Él lo que fue a conocernos a nosotros como los sobrinos que no había conocido. Claro. Y fue lindo tenerlos, fue bonito, porque de alguna manera, fíjate con la que es la vida, ¿no? De alguna manera nosotros los relacionamos con mi papá. Claro. Sí. El hermano. Claro, aunque no se parecen mucho, ¿no? Sí. Pero, no sé, nos prepararon para recibirlo, mi mamá nos explicó quién era. Y yo recuerdo que mi tío se apareció con 2 muñequitas así, cabezonas ella, y una con una barriga y el otra con una nalgota tremendas atrás. Y fue lindo, fue muy cálido eso de él, ¿no? De llevarnos esos juguetes en ese momento. Nadie había pensado que nosotros como niños necesitábamos juguetes. Claro. Y él lo llevaba. Entonces fue muy bonito esa. Yo relaciono esas muñecas con él y con el momento en que lo conocí. Claro, momento bravo. Sí, pero fíjate que para nosotros lo más difícil es ver a mi mamá llorando. Claro. Es decir, la ausencia de mi papá es lógica, es normal para nosotros. No hay gran, digamos que, cosa rara en el ambiente, ¿no? Solo una tristeza extraordinaria que no sabemos qué pasa. Hasta que, bueno, nos cuentan ya. Pero todavía quizás no teníamos conciencia de qué hombre tan grande se había perdido, ¿no? Y tampoco teníamos conciencia de cuánto amor había en Cuba por ese hombre. Ahí empezamos a sentirlo. Claro. Ahí es cuando comienza toda esta epopeya de amor y de ternura. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Así llegamos al final de este programa. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Esta recorrida por este personaje tan particular, tan coherente, algo que se puede decir sin ninguna duda, independientemente de lo que se piense de él, fue su coherencia hasta el último momento. Un hombre que nunca se valió de su cargo
y que, como decía su hija, la más sólida herencia que dejó fue una carta y una actitud para andar por la vida, ¿no? Esta herencia que son las mejores herencias, las herencias que reciben los hijos a partir de ver que lo que dicen sus padres tiene totalmente que ver con lo que hacen. Hasta la semana que viene. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue, su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que varas, o Che Donalds, parece más que varas. Che Donalds, yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Vita a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón el general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue.